Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy día vamos a hablar acerca de temperatura, calor. La temperatura se conoce como una magnitud física que indica qué tan caliente o fría es una sustancia respecto a un cuerpo. Y se toma como patrón a la temperatura. Entonces acá, recordando las definiciones, vamos a decir pues que la temperatura es cuán caliente o frío está un calor. Y para eso necesitamos instrumentos para medirla. Los instrumentos para medir la temperatura son los termómetros, pero hay clases de termómetros de laboratorio que nos miden más de 100 grados y termómetros clínicos que nos miden pues hasta 40 líneas. El termómetro clínico, como sabemos, sirve para medir temperatura corporal. Cuando hablamos de calor, el calor es una forma de energía que se va a transferir de un lugar a otro. Se va a transferir del foco del área de mayor caliente al foco del área de menor caliente. Y la energía interna viene a ser la energía que tiene un cuerpo debido a su temperatura. Cuando hablamos de equivalente mecánico de calor, es la conversión de unidades de índole mecánico a unidades de índole térmico. Por ejemplo, acá tenemos que una caloría equivale a 4,18 joules, mientras que un joule equivale a 0,24 calorías. Yo puedo pasar entonces de unidades mecánicas a unidades térmicas, ¿no? Y quien descubrió fue el inglés Joule el año 1878, ¿no? Y esto es muy usado y está contemplado inclusive en el Sistema Internacional de Unidades. La capacidad calorífica es la medida de calor proporcionada a un cuerpo cuando se aumenta la temperatura, ¿no? Entonces la capacidad calorífica es la cantidad de calor sobre temperatura, y las unidades son pues Joule sobre grado centígrado o también calorías sobre grado centígrado. Pero también podríamos trabajar con kilocaloría sobre grado centígrado. El calor específico es aquel que no depende de la sustancia, pero sí lo va a caracterizar. El calor específico de una sustancia va a depender de la temperatura inicial. Y a partir de la fórmula de cantidad de calor, que es masa por calor específico por variación de temperatura, entonces el calor específico va a ser la cantidad de calor sobre la masa y por la variación de temperatura. En este caso estamos tomando diferenciales, o sea, estamos tomando pequeñas cantidades, ¿no? Un diferencial de calor es masa por calor específico por diferencial de temperatura. Si despejamos calor específico, entonces el calor específico va a ser el diferencial de calor sobre masa por diferencial de temperatura. Cuando hablamos de diferencial, nos referimos pues a cantidades pequeñas, ¿no? Cantidades micro. Cuando hablamos en macro, ya no voy a hablar de diferencial, sino voy a hablar de calor, es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Cuando hacemos referencia a variación de temperatura, necesariamente tengo que incluir a una temperatura final y una temperatura inicial. Las unidades de calor específico va a ser el joule sobre kilogramo grado centígrado o caloría sobre gramo grado centígrado. Si nosotros trabajamos en kilocaloría, entonces la unidad del calor específico sería pues kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. Nótese que acá estamos trabajando con grados centígrados, no estamos trabajando con temperaturas absolutas, o sea, no estoy utilizando el Kelvin acá. El calor específico, acá son dos cosas muy importantes, que nos dice que si la temperatura aumenta, el calor aumenta, entonces el cuerpo absorbe calor. Pero si la temperatura disminuye, el calor disminuye, ¿ya? Y el cuerpo pierde calor. Esto es muy importante porque también podríamos relacionarlo con la energía interna. Si la temperatura aumenta, la energía interna del sistema también va a aumentar, ¿no? En su interior va a haber mayor velocidad molecular. Y si lo relacionamos con el término de entropía, entonces va a haber mayor entropía. Si la temperatura disminuye, el calor va a disminuir, ¿no? Y también va a disminuir el concepto de energía interna. Acá, por ejemplo, en términos de termodinámica, nos dice que si la temperatura aumenta, el calor es positivo.
pero si la temperatura disminuye, el calor es negativo. Eso también hay que tener en cuenta cuando tengamos pues, tema de termodinámica. El calor específico del agua es una caloría gramo grado centígrado o un BTU libra grado Fahrenheit o 4190 kilogramos por grado Kelvin. ¿Ya? O sea que tenemos tres unidades que nos van a medir el calor específico del agua. Nosotros en física generalmente utilizamos acá, la caloría sobre gramo grado centígrado. Está especificada también en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Y a partir de acá podemos convertirlo a BTU y podemos convertirlo a Joule. Ya sabemos que puedo pasar Joule a caloría, ¿ya? Y también puedo pasar caloría a BTU, considerando que un BTU equivale a 252 calorías. El equilibrio térmico, yo voy a tener una idea del equilibrio térmico cuando tengo, por ejemplo, dos sustancias a diferentes temperaturas, una está a 40 grados centígrados y la otra está a 90 grados centígrados, ¿cierto? Bien, si nosotros vamos a verter el líquido de este vaso que está a 40 grados a este que está a 90 grados, indudablemente va a haber una sustancia que gana calor y otra sustancia que pierde calor. La de 40 grados va a ganar calor y la de 90 grados va a perder calor. Cuando los dos cuerpos, las dos sustancias alcanzan la misma temperatura, entonces vamos a decir que se ha alcanzado el equilibrio térmico. ¿Ya? Es muy importante. Entonces en el equilibrio térmico la sumatoria de calor es cero, ¿no? O sea, acá esto también me va a llevar a esa ecuación conocida. Hay un cuerpo que pierde calor y un cuerpo que gana calor. Acá tenemos una tabla de algunos calores específicos de sustancias como aluminio, berilio, cobre, etanol, etilenglicol, hielo, ¿no? El hierro, plomo, mármol, carbonato de calcio, mercurio, sal común, que es cloruro de sodio, plata y el agua líquida. Pero acá las unidades están en joule, kilogramo, Kelvin. Entonces acá tenemos sus valores para el aluminio 910, para berilio 1970, ¿no? Para el cobre 390, para el etanol 2428, para el etilenglicol 2386, para el hielo que está cerca de 0 grados 2100, para el hierro 470, para el plomo 130, para el mármol 879, mercurio 338, la sal común 879 y la plata 234. El agua líquida pues 4190, todo en unidades de Joule sobre kilogramo grado Kelvin. La calorimetría significa medición del calor, ¿no? Entonces el calor involucra pues también cambio de temperatura y también cambio de fases. Acá por ejemplo, acá el calor nos está dando masa por latente, más o menos masa por latente. ¿Esto qué significa? Esto significa que para pasar de una fase a otra, es decir, para pasar de un sólido al líquido o de un líquido a vapor en el caso del agua, ¿ya? Vamos a encontrarnos con esta expresión. Por ejemplo, para pasar de sólido al líquido, ¿no? Tengo hielo y quiero pasar al líquido, entonces el calor latente de fusión, en el caso del hielo, es 80 calorías sobre gramo, y habría que multiplicarlo por la cantidad de masa de hielo en ese caso, para que multiplicar me esté dando pues, el calor que yo debo requerir para el cambio de fase. Esto se va a realizar a temperatura constante. O sea, el paso del hielo como sólido a líquido se va a realizar a temperatura constante 0 grados. O sea, se va a mantener en 0 grados, no va a subir, no va a bajar, y el hielo, o sea, agua sólida, pasará a líquido, ¿no? Trabajando esta expresión. Cuando quiero pasar de líquido a vapor, entonces obviamente hay otro valor de calor latente, el líquido a vapor, que es 540 calorías sobre gramo, que lo multiplicaría por la masa de líquido, en este caso agua, ¿no? Y el paso del líquido a vapor es también una temperatura constante,
la temperatura constante va a ser 100 grados, no va a aumentar, tampoco va a disminuir, se va a mantener ahí y va a suceder el paso pues del líquido al estado de vapor en el caso del agua, ¿no? Multiplicando la masa del líquido, la masa de agua, por 540 calorías sobre gramo, ¿ya? Bien, este proceso es reversible. ¿Qué significa eso? Que yo puedo pasar de vapor a líquido, de líquido a vapor, o puedo pasar de líquido a sólido, o de sólido a líquido, hablando de agua, ¿no? Cuando paso de sólido a líquido se llama fusión. Cuando paso de líquido a vapor se llama evaporación. Cuando paso de evaporación a líquido lo vamos a llamar condensación. O sea, estamos quitándole calor, el vapor lo vamos a convertir en líquido precipitándolo, ¿no? Y cuando pasamos de líquido a sólido, estaríamos hablando pues de solidificación. Es reversible porque el mismo calor latente lo voy a utilizar para los casos de fusión y de solidificación, que sería 80 calorías sobre gramo, o de evaporación o condensación, que sería pues 540 calorías sobre gramo. Acá tenemos una explicación entonces, ya. 79,6, en realidad nosotros lo redondeamos a 80 calorías sobre gramo. Estamos pasando del sólido al líquido, lo llamamos fusión, y del líquido al sólido lo llamamos solidificación. Y acá el latente de vaporización es 539, nosotros trabajamos con 540, ¿ya? Calorías sobre gramo, de vapor de líquido a vapor, ¿no? Se llama vaporización, y de vapor a al líquido, que lo vamos a llamar condensación. Ahora, lo puedo trabajar en joules sobre kilogramo, pero tendremos que trabajar para fusión 3,34 por 10 a la quinta, y de joules sobre kilogramo 2,256 por 10 a la sexta. ¿Ya? Bien, acá entonces tenemos esto acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, yo quiero pasar temperatura fría, tengo hielo a 25 bajo cero, ¿ya? Y lo quiero pasar pues a fase gaseosa. De menos 25 lo subimos a 0 grados, y acá a temperatura constante, ¿ya? 0 grados, temperatura constante, vamos a fundir hielo. O sea, acá vamos a utilizar el latente de fusión del hielo, que sería 80 calorías sobre gramo. Ya lo tengo en líquido y le aumento temperatura y lo llevo a 100 grados. A 100 grados ya sabemos que a 100 grados el agua empieza a hervir, ¿no? En su punto de ebullición. Esta línea constante significa que no está variando temperatura, y a esta temperatura constante estamos pasando pues de líquido a vapor, ¿ya? Y con un latente de evaporación de 540 calorías sobre gramo, y acá lo estamos aumentando a 125 grados centígrados, ¿no? Entonces acá tenemos fase gaseosa, vapor de agua, y si seguimos aumentando 140, 200, etcétera, vamos a seguir en la fase gaseosa, pero con una particularidad única. Pues, ¿cuál es esa particularidad? Que va a haber menos humedad presente en el vapor de agua. O sea, a mayor temperatura voy a tener vapor, pero voy a tener menos porcentaje de humedad, ¿ya? Y eso es importante porque si yo estoy trabajando con turbinas, ¿no? Estoy trabajando con calderas, la caldera me va a generar vapor de agua, turbina me va a generar vapor de agua, caldera me va a generar vapor de agua, que debo enviarla a una turbina para que ésta realice el trabajo. Entonces, a mí, como dueño de la empresa, como ingeniero, no me convendría pues tener un gran porcentaje de humedad en el vapor, porque al final me va a perjudicar la infraestructura interna, tanto de la turbina como de la caldera, ¿no? Y entonces eso va a redundar en costos más altos de mantenimiento, ¿ya? Bien, hasta acá, jóvenes, entonces nuestra clase hoy día acerca de calor, temperatura y de calor específico. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.